porque seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz y en esta ocasión te traigo un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Pero no sin antes déjame hacer una pequeña oración. Padre, en esta oportunidad que me permites predicar tu palabra, yo quiero rogarte que en ella tú seas glorificado, Padre, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Habla a nuestros corazones, porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, así es. Yo he titulado esta pequeñísima reflexión El gran contraste. El gran contraste. Y fíjate que en las últimas semanas se ha anunciado el asunto de la vacuna que nos protegerá del COVID-19. Y esto, sin lugar a duda, ha sido considerado como una luz al final del túnel. Mientras que el año 2020 también ha sido considerado como el año de la pérdida, el año oscuro. A mí me llamó mucho la atención esa frase. Hay quienes dicen que el 2021 es el año de la esperanza. Es un año que nos trae pues buenas cosas. Y bueno, es el año de la recuperación, algunos dicen. Pero podrán decir lo que sea de cualquier época. Sin embargo, por más oscuro que esté el ambiente, déjame decirte que existe un gran contraste. Así es, yo así he titulado esta reflexión, un gran contraste o el gran contraste. El contraste de una realidad que nos ha golpeado con esta terrible enfermedad y la realidad de la gloria de Dios en medio de esta densa oscuridad. Hay un gran contraste con esta enfermedad y necesitamos ver ese contraste. En su discurso de despedida con sus discípulos, ya prácticamente las últimas palabras que Jesús empleó para enseñar a los discípulos, Jesús les dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús había estado con sus discípulos alrededor de 3 años y todas las enseñanzas que Él le había compartido a sus discípulos son para que tuviesen paz. Sin embargo, el mensaje tiene mucha trascendencia. Si bien el mensaje fue para los discípulos, pero Él mismo tiene el poder de brindar paz y esperanza a todo el mundo. Y ese es el gran contraste. El mundo tiene muchos desafíos y la mayoría de ellos trae a nuestra vida muchas aflicciones. En una época en que la pandemia se agudizó en nuestro país, el miedo no falta. La desesperación por salir adelante y no permitir un desplome en diferentes sectores de la vida hacen que la mayoría de las personas expongan su vida ante esta enfermedad. Ha sido una batalla muy dolorosa y muchos seres amados, amigos, conocidos, gente muy cercana a nosotros se ha adelantado, ha fallecido. El camino para este nuevo año es muy incierto. Aun cuando hemos escuchado sobre la vacuna, aún falta mucho camino por recorrer y recuperarnos de lo que ha dejado esta terrible enfermedad a nivel mundial. Sin embargo, el Señor Jesús, considerando que como seres humanos en esta tierra vamos a pasar por muchas aflicciones, Él ofrece verdadera esperanza. Todas las cosas que dijo y toda su obra mientras estuvo en la tierra es lo que necesitamos para vivir seguros. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos vivir seguros en un mundo cada vez más convulsionado?
En este pequeño verso del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, existen al menos dos cosas que son un gran contraste en el mundo, pero que también es lo que el ser humano necesita. Número uno, el gran contraste de las palabras de Jesús. Dice el pasaje: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo podemos escuchar muchas cosas, pero solo las palabras de Jesús son palabras poderosas que dan vida a los seres humanos. Solo sus palabras trascienden y solo Jesús las dijo porque Él es verdad. Y esto es un gran contraste en un mundo acostumbrado a los discursos y al ejercicio de decir cosas correctamente. De hecho, en las redes sociales ya tienes que escribir correctamente porque te pueden bloquear, te pueden quitar tu cuenta, ¿verdad? No puedes grabar cualquier cosa porque pueden callar tu mensaje para revisarlo, y en una de esas incluso lo pueden desaparecer. Tienes que hablar correctamente. Y bueno, ese es el ejercicio del último tiempo. Bueno, dicen por ahí que es en virtud a la generación de cristal, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y esto es un gran contraste en un mundo acostumbrado a los discursos y al ejercicio de decir cosas correctamente, pero solo queda en retórica. Hay gente que se prepara y dice discursos impresionantes, pero la mayoría de ellos solo queda en retórica. La mayoría de las cosas que el mundo dice son huecas y no traen nada que al ser humano le pueda ser útil. Pero Jesús es el gran contraste en el mundo por sus palabras. Recordemos algunas cosas que dijo de manera contundente. Y solamente voy a usar el Evangelio de Juan, porque si vemos los demás evangelios es impresionante las palabras de Jesús. Juan 6:47, Jesús dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién más dijo eso? Juan 10:10 dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También leemos ahí en Juan capítulo 11, versículo 15. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 14:6, un pasaje conocido. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una de las cosas que tienen en común estos versos que acabo de leer, que son palabras de Jesús registradas por el Evangelio de Juan, ¿verdad?, es el hecho de creer en Él. Estas palabras son las únicas que dan verdadera paz. También Jesús dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es por eso que conoce a Jesús, cree en Él, cree en su obra. Vamos a hablar del segundo contraste, el gran contraste de la seguridad que Jesús da, o de la seguridad que da Jesús. Dice, continuamos con el versículo 33 de Juan 16, que dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate que el mundo ofrece muchas cosas que le prometen a las personas seguridad. Seguridad en la economía, seguridad en el camino, asegura tu coche, ¿verdad? Y bueno, yo creo que todos los que tenemos, al menos la mayoría de los que tenemos coche, aseguramos nuestro vehículo, y eso en cierta medida nos hace estar seguros. Ahorita ya no es que si quieras asegurar el coche, lo tienes que asegurar, porque es importante. Un coche, un vehículo es mucha responsabilidad, y debemos de responder cuando si cometemos algún accidente con nuestro coche, tenemos que responder con algo y se tiene que asegurar el coche. Entonces eso te da cierta seguridad, trae seguro y bueno, puedes andar un poquito más tranquilo. La economía, ¿verdad? No, mira que a cierta edad tus hijos pueden recibir cierta cantidad porque es un seguro económico para que ellos estudien en las mejores universidades. Y tantas cosas que el mundo nos ofrece para que tengamos seguro algo. Pero de lo que más seguro tenemos en esta vida, déjame decirte que es la muerte.
Por eso, déjame decirte que seguridad en la economía cuando nos venden algún seguro de vida, etcétera. Seguridad en muchas cosas. Sin embargo, fíjate bien, esta pandemia, nada más y nada menos, esta pandemia, por no mencionar otras cosas, esta pandemia nos hizo ver lo vulnerable que somos, que no hay nada seguro, porque ni el dinero ni las influencias nos pueden ayudar. Cuando te da el COVID y si el COVID es agresivo, no hay nada más que la pura soberanía de Dios y que tu cuerpo también esté preparado para soportar esa terrible enfermedad. Y bueno, a cualquiera le puede dar COVID, por eso hay que cuidarse, por eso hay que ponerse cubrebocas, por eso hay que tener sana distancia, por eso no hay que hacer reuniones innecesarias. Mucho cuidado. Eso es un gran contraste, sí, es un gran contraste en esto que el mundo se empeña en ofrecer al ser humano. Jesús dice, yo he vencido al mundo, confía, tranquilo, yo ya lo vencí. Por si no lo sabías, tú estás en el mundo, pero ¿qué crees? Yo ya lo vencí. No tienes nada que temer si confías en mí. Todo aquello que nos puede vencer es vencido por Jesús. Sí, es vencido por Jesús en la cruz. El miedo. Mire que con esto de la pandemia, hace poco hablaba con un amigo que él vive en otro estado de la República y él me decía, dice, hay cierto miedo, Joel, hay cierto miedo, pastor, porque finalmente a cualquiera le puede dar y no porque eres pastor, no porque tienes alguna influencia, pues vas a tener una prioridad sobre cualquier otra persona en un hospital. Tienes que esperar largas horas, incluso días, para que te den una cama, te den un lugar. Dice, y la situación está muy tremenda. Los hospitales te piden cosas como por ejemplo cientos de miles de pesos para que te puedan atender, los hospitales privados, y por eso hay mucho temor. Y claro, o sea, ¿quién puede sacar más de 100,000 pesos para que vayan y te atiendan? Y bueno, en todos lados está el riesgo. Pero el miedo Dios lo venció. Si hay una de las cosas que más dice Jesús en la palabra, sobre todo en su ministerio, es no temáis. Uno de los mandamientos mayormente dichos por Jesús es no teman, aquí estoy, ¿verdad? Y Jesús venció también a la muerte, para que cuando creamos en Él, sí, nuestra muerte es inminente, la muerte física, pero la muerte espiritual es algo que Jesús venció en la cruz. Obviamente la muerte va a exigir lo suyo, va a buscar lo que es suyo. Cuando mueras va a decir, Él es mío. Sin embargo, Jesús la venció en la muerte, y si tú crees en Él, la muerte no tiene parte contigo. Por eso Jesús venció el miedo, la muerte, el pecado. Eso es algo que lamentablemente, ¿verdad?, nos tiene pues muy hundidos en la sociedad. La sociedad está como está por la maldad del hombre, no por otra cosa, no por mala política, no por mala economía, sino por la maldad del hombre. Acuérdense que la palabra pecado significa, en otras reflexiones lo he comentado, la palabra viene de una palabra griega que se escribe como amartía y significa errar al blanco. Entonces, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de que el ser humano, por estar alejado de Dios, no hace las cosas para las cuales fue creado. Entonces constantemente está cometiendo errores, y eso es pecado, y hay que reconocerlo, hay que llamar las cosas por su nombre. Pero ¿qué crees? Jesús venció al pecado en la cruz, y también a Satanás, al enemigo, y todas aquellas cosas que nos puedan tener hundidos moral, emocional y espiritualmente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en tus relaciones? ¿Qué sucede en tu casa? Bueno, Jesús te da la victoria sobre todo aquello que te tiene acorralado, te tiene hundido, esclavizado en tus relaciones interpersonales, en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Jesús lo venció en la cruz por nosotros. La Biblia dice en Colosenses 2, del 8 al 10, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Si tú y yo creemos en Cristo, estamos completos. ¿Quieres en verdad sentirte seguro? Bueno, acércate a Jesús. Porque por mucho dinero que tengas, por mucha influencia que tengas, por muchos seguros de vida que tengas, hay algo que es inevitable y que solo tú puedes saber. Esa inseguridad interna. ¿Qué va a pasar si muero? ¿Qué va a pasar si pasa esto, si pasa lo otro? Si estás en Cristo,
todo está en las manos de Dios. Reconoce tu maldad, reconoce tu pecado, arrepéntete de ello y pon tu fe en Jesucristo y atrévete a seguirlo. Quiero concluir con algo rápidamente. Fíjate que en el año de 1600, entre el 660 y el 670, por ahí no se sabe exactamente, el matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor francés Blaise Pascal propuso un pensamiento muy interesante que yo quiero leerte, y dice de la siguiente manera. Dice Pascal: usted tiene dos cosas que perder, la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer: su razón y su voluntad, su conocimiento y su bienaventuranza. Y su naturaleza posee dos cosas de las que debe huir: el error y la miseria. Su razón no resulta más perjudicada al elegir una o la otra, puesto que es necesario elegir. Esta es una cuestión vacía, pero ¿su bienaventuranza? Vamos a sopesar la ganancia y la pérdida al elegir la cruz acerca del hecho de que Dios existe. Tenemos en consideración estos dos casos. Si gana, lo gana todo. Si pierde, no pierde nada. Apueste a que existe sin dudar. Así es, podemos morir y haber vivido una vida creyendo en Jesús, una vida predicando a Jesús, una vida diciéndole a las personas: acércate a Cristo, y al final de todo morir y descubrir que todo era mentira. Pero ¿qué crees? No perdemos nada. Sin embargo, si morimos y no creímos en Jesús, pero descubrimos al final de todo que todo era verdad, lo perderemos todo. Por eso yo te pregunto: ¿crees que Jesús es el gran contraste de este mundo? Si crees en Jesús, en su obra, yo te invito a que ores, a que oremos y nos pongamos a cuenta con Dios. Oremos. Padre, gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, que nos da esperanza. Gracias te doy, Padre, porque a través de Jesucristo tenemos paz, esa verdadera paz. Gracias por enviarlo a la cruz, Padre bendito, a morir por nuestros pecados. Gracias porque sus palabras y su obra, sus hechos, son un gran contraste en un mundo en tinieblas. En un mundo, Padre, que dadas las circunstancias que por esta pandemia está hundida en zozobra, tiene miedo. Sin embargo, Jesús dijo: no tengan miedo, yo ya vencí al mundo con todas las aflicciones que implica vivir en él. Crean en mí y tendrán paz. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, porque fue por nosotros a la cruz, porque nuestra maldad no nos permite ver ese gran contraste de tu gloria, de esa luz que necesitamos para vivir. Yo te pongo en tus manos a todo aquel que ha escuchado este mensaje, que ha entendido la gran necesidad de ver a Jesús, de creer en Él y tener vida eterna. En tus manos encomiendo, pues, Padre, a todo corazón que escuchó este mensaje, y que en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. En ese nombre precioso oramos. Amén. Dios te bendiga. Nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos a tus órdenes y bueno, pues te invito a que sigas escuchando los estudios bíblicos y las predicaciones, ¿verdad?, de nuestra congregación. Descansa, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.